49. El 20 de septiembre de 1968 se celebraron los 50 años de la impresión de las llagas. No hubo ninguna solemnidad exterior fuera de una inmensa cantidad de flores, ofrecidas por sus hijos espirituales. También estaba el crucifijo delante del cual recibió las llagas, adornado y rodeado de muchas flores. El Padre Pío celebró una misa sencilla, como todos los días, a las 5 de la mañana con la iglesia llena de gente. De la ciudad vino el alcalde y los concejales con muchísima gente a saludarlo. Capítulo 4. Calumnias. Problemas y acusaciones. A partir de 1918, en que aparecieron sus llagas y se difundió la noticia a nivel mundial, hubo personas que no creían en ellas. No faltó quien manifestó su opinión de que el Padre Pío y los capuchinos de su convento eran unos farsantes y querían hacer negocio fácil. Mucha gente, incluso importantes eclesiásticos y civiles, empezó a visitarlo para escuchar su misa y encargar misas. Como dejaban abundantes limosnas, los mismos sacerdotes diocesanos del lugar empezaron a criticar a la gente y ver mal que fueran al convento, distante unos 2 kilómetros del pueblo. El doctor Lecce de San Giovanni da Taandou, ateo, habló públicamente en 1919 de que todo era un exagerado fanatismo de la gente que iba en tropel a ver a un monje enfermo gravemente de tuberculosis pulmonar y a recoger sus saliivas sanguinolentas. Los sacerdotes diocesanos Principi, Domenico Palladino y Giovanni Mistio fueron al arzobispo Monseñor Gagliardi, denunciando al Padre Pío como un inmoral. Concretamente, hacían alusión a que en 1918, durante una enfermedad, el Padre Pío había sido instalado en la hospedería del convento donde había sido atendido por varias piadosas mujeres con las que tenía encuentros pasionales. Se referían a 3 conocidas beatas: Cleonice Morcaldi, Clementina Belouni y la condesa Telfner. Se habían hecho odiosas, porque tenían mucha influencia en el convento y especialmente con el Padre Pío. Eran sus hijas espirituales y, con el permiso del superior, Padre Carmelo, en un tiempo ponían orden en las filas de mujeres que querían confesarse. Ellas procuraban sentarse siempre en los primeros puestos de la iglesia para la misa y, con el permiso del superior, tenían casi todos los días una charla espiritual con el Padre Pío. También ayudaban en otras tareas del convento y de la iglesia. Por eso, otras mujeres les tenían celos y hablaban mal de ellas. De hecho, algunos sacerdotes del lugar, como hemos mencionado, las acusaron de tener intimidad con el Padre Pío con ocasión de haber estado en la enfermería. ¿Pero qué había ocurrido? Eran los tiempos de la famosa gripe española, que tantos muertos ocasionó. Algunos frailes capuchinos estaban movilizados por la guerra y en el convento apenas estaban 2 sacerdotes, el Padre Paulino y el Padre Pío. El Padre Paulino debía multiplicarse y hacer de cocinero para los estudiantes y atender tantas obligaciones del convento. El doctor Merla le aconsejó bajar al Padre Pío, que tenía mucha fiebre, a la hospedería, donde se alojaban a veces los padres de los estudiantes. La señorita Rachelina Rousseau, seria y honorable, lo atendió, al igual que a otros hermanos del convento. Pero de este hecho tomaron pie para calumniar al Padre Pío. También había acusaciones en cartas anónimas de que el Padre Pío se veía a solas con mujeres en la iglesia a ciertas horas y de que los religiosos hacían negocio, distribuyendo pedazos de hábito o de cordón o de camisas del Padre Pío, así como otros objetos personales del Padre Pío, incluso pañuelos manchados de sangre, para sacar dinero. Los superiores tomaron nota y prohibieron a los religiosos apropiarse de objetos personales del Padre Pío y menos donarlos a extraños. Sin embargo, la situación llegó a tanto que el canónigo Giovanni Mistio amenazó con publicar un libro contra el Padre Pío en el que iba a descubrir todas sus inmoralidades y mentiras. Decía que ya había pagado 5.000 liras al editor y que, si se retractaba y no lo publicaba, debía pagar otras 5.000 liras para rescindir el contrato. Era un verdadero chantaje. Pero el hermano mayor del Padre Pío, Miguel Fourgioni, quiso defender a su hermano y acordó con el canónigo pagarle 3.000 liras para rescindir el contrato. El asunto llegó a la policía,
quien arrestó a Mistio como extorsionador y fue condenado el 25 de noviembre de 1929 a 1 año y 8 meses de prisión. Fueron 4 años de disgustos para el padre Pío, pues insistió ante su hermano para que retirara la demanda y no condenaran al sacerdote. No obstante, su hermano no aceptó sus consejos. Por ello, al ser condenado el padre Mistio, intercedió por él ante el rey Vittorio e Emanuele III en carta del 14 de julio de 1932 para que fuera reintegrado como profesor, pues había perdido su puesto. Y, al salir de prisión, tuvo la alegría de recibirlo y abrazarlo. Ambos se hicieron buenos amigos y durante varios años el padre Mistio subía frecuentemente a visitar al padre Pío al convento para conversar con él. El padre Gemelli. El padre Agustín Gemelli fue a visitar al padre Pío en abril de 1920 y consideró al padre Pío como psicópata, un pobre enfermo, cuyas llagas eran producidas por su gestión. El padre Gemelli, al visitar al padre Pío, quiso verle las llagas, pero el padre Pío le preguntó si tenía un permiso escrito de las autoridades eclesiásticas y, al no tenerlo, no quiso enseñárselas. Y, sin verlas, emitió un juicio negativo sobre las llagas y sobre la persona del padre Pío, a quien consideró por su desplante, poco menos que un enfermo mental. El asunto tuvo mucha trascendencia, pues el padre Gemelli, fundador de la Universidad del Sagrado Corazón de Jesús de Roma, era muy conocido en las altas esferas del Vaticano y su opinión fue tomada, no solo en serio, sino como auténtica. Publicó un artículo titulado Le affermazioni della scienza intorno alle stigmate di San Francesco en Studi Francescani, él era médico franciscano, revista número 10 de 1924, pp 358 a 404, y también en la revista Vita e Pensiero número 10 de 1924, pp 580 a 603. En ellas decía: las únicas llagas auténticas de origen sobrenatural son las de San Francisco de Asís y probablemente las de Santa Catalina de Siena. Las de San Francisco son auténticas, porque presentaban un carácter neoformativo y también, porque la Iglesia con su autoridad lo ratificó al autorizar la celebración de un oficio propio. Las llagas de Santa Catalina solo podemos creer que fueron de orden sobrenatural, porque el Papa Sisto V prohibió poner en duda la realidad de sus llagas bajo pena de excomunión. En la revista La Civiltà Católica se puso en duda estas afirmaciones, considerando que eran inexactas e imprudentes, porque así quería excluir tantas otras estigmatizaciones de la historia y, concretamente, las del padre Pío. Le contestó públicamente el doctor Giorgio Festa, que había estudiado las llagas del padre Pío en varias oportunidades, constatando la sobrenaturalidad de las mismas. El doctor Festa publicó su libro Mysteri di Scienza e Luci di Fede contra la tesis exclusivista del padre Gemelli. Cuando le interrogaron al padre Pío sobre las afirmaciones del padre Gemelli, respondió: vino acompañado de la señorita Armida Barelli. Hablé muy poco con él. Pero no me vio las llagas. Afirmar lo contrario es una deshonestidad científica. Sin embargo, como hemos anotado, las altas esferas eclesiásticas tomaron nota, creyendo que todo era una farsa y enviaron un visitador apostólico para aclarar las cosas. Intervenciones del Santo Oficio. La primera visita apostólica enviada por el Santo Oficio, actual Congregación para la Doctrina de la Fe, tuvo lugar el 14 de junio de 1921 y estuvo a cargo de Monseñor Rafael Rousi, obispo de Volterra, carmelita descalzo y más tarde cardenal. Su opinión fue muy favorable al padre Pío incluso, él mismo sintió el famoso perfume que el padre Pío dejaba tras de sí. El padre Pío juró ante él de no haber usado nunca perfume sobre su persona y de no haberse procurado las llagas, ni por sí mismo ni por otros. Dejó escrito: el padre Pío es un buen religioso, ejemplar, ejercitado en la práctica de la virtud, dado a la piedad y quizás elevado en los grados de oración más de lo que aparenta al exterior. Resplandece en particular por su humildad y por su simplicidad incluso en los graves momentos en que se le ha puesto a prueba. Después de la visita,
el Santo Oficio mandó una comunicación el 2 de junio de 1922 en la que se ordenaba que el Padre Pío debía evitar toda singularidad. Debía celebrar la misa, no a hora fija, sino a cualquier hora, de preferencia muy de mañana y en privado, para evitar que la gente acudiera en masa a su misa. Que por ningún motivo debía mostrar sus llagas y menos aún darlas a besar. También se debía cambiar a su director espiritual, el Padre Benito, con el cual se le prohibía cualquier comunicación, incluso epistolar. El Padre Pío no debía contestar ni por sí mismo ni por otros a las cartas a él dirigidas para pedirle consejo, pedirle gracias o por otros motivos. Aconsejando a los superiores llevar al Padre Pío a otro convento. Pero los detractores siguieron en su lucha contra el Padre Pío y los capuchinos. El 21 de julio de 1922 llegó al Padre General una carta del Santo Oficio en la que se decía que habían recibido noticias de que los religiosos del convento de San Giovanni Rattaandou se habían peleado entre sí y se habían herido con arma blanca y de fuego, quedando algunos heridos, de modo que había tenido que intervenir la policía para poner paz entre ellos. El motivo decían que era el haberse querido repartir los cientos de miles de liras u otros objetos preciosos que la gente le entregaba al Padre Pío. El Padre General quiso aclarar las cosas de inmediato y mandó al Padre Capuchino Celestino da Disiou para investigar. Todo se aclaró, habían sido mentiras inventadas por envidiosos malintencionados, pero el Santo Oficio recomendó que trasladaran al Padre Pío a otro convento. El 23 de noviembre de 1922, el Padre General le envió al Cardenal Meri del Val una larga carta en la que le daba noticias de cómo no había sido posible trasladar al Padre Pío, porque el pueblo amenazaba con graves represalias en caso de traslado, como lo reconocían las mismas autoridades civiles y eclesiásticas. El 31 de mayo de 1923 el Santo Oficio emitió un comunicado, publicado en el Acta Apostolica Sedis, que, traducido del latín, dice así: declaración en torno a los hechos que se atribuyen al Padre Pío de la Orden de Menores Capuchinos. La Suprema Congregación del Santo Oficio, declara que de los hechos que se le atribuyen no consta la sobrenaturalidad de los mismos y exhorta a los fieles a conformarse en su comportamiento de acuerdo a esta declaración. Roma, 30 de mayo de 1923. La mañana del 25 de junio de 1923 el Padre Pío celebró la misa en la capilla interna del convento, pero en la tarde la gente exigió que celebrara la misa en público. Esa fue la jornada más difícil en la vida del Padre Pío. El Padre Ignacio, prior del convento, en su diario, 1922 a 1925, dice: ese día la gente de San Giovanni Rattaandou estaba muy agitada ante el temor de que trasladaran a otro lugar al Padre Pío y pedían a gritos que lo dejaran celebrar la misa en público. Había más de 3.000 manifestantes. El Padre Ignacio tuvo que aceptar. Al día siguiente, el Padre Pío celebró la misa en público. El día 31 de julio de ese año 1923, el Padre General le enviaba una carta al provincial para que destinara al Padre Pío al convento de Ancona, usando la máxima reserva con el público para evitar problemas. Pero la gente se enteró y se sublevó, vigilando el convento día y noche para que no cambiaran al Padre Pío. A la vez, se organizaron algunas comisiones para interceder por el Padre Pío ante el arzobispo y ante el Santo Oficio. Otro suceso lamentable ocurría el 10 de agosto de 1923. El Padre Pío celebraba el aniversario de su ordenación sacerdotal y, después de dar la bendición eucarística, entró a la sacristía. Entonces, se le acercó un joven que, llevando un revólver, se lo apuntó al pecho gritando: si no podemos tenerte vivo, te tendremos muerto. Gracias a Dios fue desarmado y no pasó nada, pero el Padre Pío quedó conmovido y escribió delante de Jesús sacramentado una especie de testamento espiritual que dice: veo muy oscuro mi futuro y no sé qué harán de mí los superiores o a qué comunidad me enviarán. Yo, como hijo de obediencia, obedeceré sin abrir la boca. Pero tengo razones para suponer mi final, conociendo las intenciones de este mi querido pueblo de San Giovanni Rattaandou de querer tenerme aquí, si no vivo, al menos muerto. Deseo que cualquiera que cumpla este malvado proyecto,
no sea sancionado por las autoridades civiles o judiciales ni le apliquen las penas del Código Penal. No deseo que se le quite ni un pelo por causa mía. He amado a todos, he perdonado siempre y no quiero bajar a la tumba sin haber perdonado a quien quiera poner término a mis días. La presente la he escrito delante de Jesús sacramentado con plena lucidez de mente y con el corazón rebosante de amor a Jesús y a todos mis hermanos. El 27 de agosto de 1923 el Padre Pío le envió una carta al Padre Luigi de Avalinou, vicario provincial, en la que le dice: si por orden de los superiores debo partir para otro convento, preveo con toda certeza que, si no asiste Dios de modo particular y peligroso, ocurrirán sucesos luctuosos que afectarán a mis hermanos religiosos tal como amenaza este pueblo excitado, no escuchando ni mis palabras ni las de mis hermanos. Incluso mi vida corre peligro y no son vanas estas amenazas. He obedecido y quiero obedecer siempre, pero tengo el deber de conciencia de pedirle que se haga en condiciones de que mi alma no se haga responsable por la sangre que se derramaría por el hecho de mi obediencia. Felizmente ese mismo mes el Santo Oficio mandó suspender por el momento el traslado del Padre Pío. En abril de 1924 fue enviado el Padre Celestino de Disiou por segunda vez a hacer otra visita al convento y dio un informe muy favorable al Padre Pío. El 22 de abril de 1925 el Padre Bernardo de Alpichella, comisario, escribió una carta reservada al Padre Pío para exigirle que no hablara fuera de confesión con ninguna persona, ni en la sacristía, ni en la hospedería, ni en la portería o pasillos del convento, especialmente si eran mujeres. Que se dedicara especialmente a confesar a los hombres, y a las mujeres las confesara lo menos posible, pero solo en la iglesia. Esto se debía a que había habido muchas habladurías. En mayo de 1925, el general de los capuchinos intentó de nuevo cambiar de convento al Padre Pío y pidió ayuda al prefecto de Foulla, pero este le respondió que había mucho riesgo de graves sucesos para los sacerdotes del lugar e, incluso, para el arzobispo de Manfredonia, que también estaba amenazado de muerte, y todo quedó en nada. La segregación, 1931 a 1933. Las calumnias contra el Padre Pío y los religiosos capuchinos no cesaban. Algunos sacerdotes del lugar decían que los que iban al convento estaban excomulgados. En esto también tuvo responsabilidad el arzobispo, Monseñor Gagliardi, que era contrario al Padre Pío y prohibió a los sacerdotes ir al convento, aunque fueran para confesarse. Lo cual escandalizaba al pueblo sencillo, que seguía amando al Padre Pío y asistía a sus misas con mucha devoción. Pero seguían las cartas anónimas y el mismo arzobispo las hacía llegar al Santo Oficio. Por fin se tomaron medidas extremas. El Santo Oficio emitió un decreto fechado el 23 de mayo de 1931 en el que se declaraba que al Padre Pío se le quitaban todas las facultades ministeriales, excepto las de celebrar misa, pero dentro del convento y en una capilla privada, no en la iglesia pública. El texto literal decía: Patri Pio a Pietrelcina omnes auferantur facultates ministeriales excepta tantum santam misam celebrandis ed intradunt taxat septam monasterii in sacello interior y privatim non in ecclesia publica. Se le prohibía la misa en público y confesar a cualquier persona o hacer cualquier otra acción sacramental del ministerio sacerdotal. Y no podía recibir visitas ni recibir cartas. Solo podía hablar con los religiosos del convento. El padre Rafael de San Elías Appianisi, que era el superior, tuvo la difícil obligación de comunicarle al Padre Pío el decreto del Santo Oficio, que llegó con fecha de 9 de junio de 1931. Dice: después del rezo de vísperas tomé fuerzas y lo llamé a solas y le comuniqué que el Santo Oficio le prohibía confesar laicos o religiosos y celebrar la misa en público, debiendo celebrar la misa en estricto privado. Él alzó los ojos al cielo y dijo: que se haga la voluntad del Señor. Después cubrió sus ojos con las manos e inclinó la cabeza. Traté de consolarlo, pero solo encontró consuelo en la oración, quedando en el coro hasta medianoche. Y nunca manifestó ninguna queja durante los 2 años de la prueba, siendo siempre humilde y obediente en todo. Durante el tiempo de la segregación, estaba de 2 a 3 horas en el altar celebrando la misa.
El resto del tiempo lo dedicaba a rezar. También en algunos momentos del día leía libros ascéticos y místicos de los santos padres. Iba a dormir, no antes de la medianoche, y era él el que despertaba a los religiosos para ir al coro a rezar por la mañana. Esta situación de segregación del mundo duró hasta el 14 de julio de 1933. Ese día se le levantaron las restricciones por expreso deseo del Papa Pío XI. Ya podía celebrar la misa en público en la iglesia del convento y confesar solo a los religiosos, pero fuera de la iglesia. Al recibir la noticia, que le dio personalmente el provincial Bernardo de Alpichella, estando en el comedor, el padre Pío se levantó de su sitio y se dirigió a él para besarle la mano y pedirle que le agradeciera en su nombre al Santo Padre. Mientras esto sucedía, todos los religiosos aplaudían y gritaban: ¡Viva el Papa, y viva el Padre Pío! Todavía tenía algunas restricciones. No podía aún confesar hombres o mujeres ni hablar con mujeres o darles a besar su mano y que no entraran en la sacristía o por los pasillos del convento. Su misa debía durar, más o menos, media hora sin contar el tiempo destinado a dar la comunión. Este punto le resultó difícil de guardar, pues a veces se quedaba como estático y no podía físicamente seguir adelante. Por fin, el 19 de marzo de 1934, se le concedió permiso para confesar hombres y mujeres, aunque sin hablar con nadie antes o después de confesar, quedando especialmente prohibido todavía que hablara con mujeres sin una autorización especial del superior. A los hombres podía, incluso, confesarlos en el coro o en la sala de visitas. Emanuele Brunatto fue uno de los grandes convertidos del Padre Pío. Había sido buzo en América, sastre de señoras en Milán, jockey en Bolonia, comerciante en Palermo y empresario de una famosa cantante de cabaret en Nápoles. Él cuenta así su conversión: el fraile, Padre Pío, me miró con desdén como si viera venir al diablo. Pensé, este es el santo. ¿Por qué me mira con tanto odio? Estaba furioso. El capuchino parecía no ocuparse de mí. Huí como un loco de la sacristía y comencé a sollozar como un niño herido, repitiendo constantemente: Dios mío, Señor mío. Cuando volví a la sacristía, el Padre Pío me esperaba solo. Su rostro, de una belleza trascendental, irradiaba una alegría indescriptible. Sin palabras, me hizo señas de arrodillarme. Los recuerdos del pasado me vinieron como aguas de un torrente en crecida. Cuántos errores cometidos desde mi adolescencia. Le dije: no terminaré jamás de confesarme tantos pecados. El padre me dijo: te has confesado durante la guerra y el Señor te ha perdonado. Cuando llegó el momento de la absolución, el Padre Pío debió comenzar varias veces, como si luchase con un adversario invisible. Las palabras sacramentales chocaban como flechas lanzadas sobre mi cabeza, mientras de su boca salía un perfume de rosas y violetas que me inundaba el rostro. Al momento de dejar el convento, le pedí bendecir al único objeto decente que encontré en mis bolsillos, un par de guantes blancos, último residuo de mis actuaciones teatrales. Tuvo un pequeño movimiento de sorpresa, pero me sonrió y lo bendijo. Desde aquel día hasta que los perdí, estos guantes emanaron de vez en cuando el perfume que había sentido durante la confesión. Una vez convertido, quiso quedarse definitivamente a vivir junto al Padre Pío. Durante un tiempo le concedieron vivir dentro del convento, ayudando al Padre Pío en la misa. Cuando el Padre Pío fue segregado en 1931, fue su incondicional defensor. Amenazó con publicar un libro que había escrito, titulado Gli Anticristi nella Chiesa di Cristo, los anticristos en la Iglesia de Cristo, donde hablaba de la implicación de algunos altos eclesiásticos. La Santa Sede se preocupó y trató de impedir su publicación. El Padre Pío le escribió 2 cartas, llenas de amor paternal, para que no publicara el libro en el que quedarían mal parados algunos miembros de la Iglesia. Igualmente, el Padre Pío tuvo que luchar mucho para que otro de sus convertidos, el alcalde de San Giovanni da Taandou, Francesco Morcaldi, no publicara otro libro escrito por él, Lettera alla Chiesa. Cuando más tarde,
En 1960, el Padre Pío recibió algunas restricciones. Brunatto organizó una asociación internacional de defensa de la persona del Padre Pío. Tenía listo un libro blanco para ser entregado a la ONU y a la opinión pública mundial sobre los atentados a los derechos humanos en la persona del Padre Pío. Todo esto le hacía sufrir mucho a nuestro santo, que quería que nadie lo defendiera, pues quería ser hijo de la Iglesia hasta las últimas consecuencias. Por eso, les decía, no arrojen basura contra su propia madre la Iglesia. Visita de Monseñor Macquarie. El año 1960 las cosas empeoraron para el Padre Pío después de varios años de relativa calma y en los que pudo hacer mucho bien por medio de la misa y de las confesiones, a las que dedicaba muchas horas al día. Ese año se recibieron varias cartas contra el Padre Pío y su obra de la Casa Sollievo de la Sofferenza, para la que recibía millones de liras. La peor acusación la recibió de Elvira Serritelli, una señorita psicológicamente enferma, que ya había calumniado al padre Rafael, superior del convento, y a otro joven que vivió un tiempo en su casa y después llegó a ser fraile capuchino con el nombre de Damiano Ufuzzi. Según los que la conocían, era una maniática sexual. Tenía celos de las tres beatas ya mencionadas y de no ser la preferida del Padre Pío como hubiera deseado. Cuando llegó a su casa Monseñor Terenzi, párroco del Divino Amore de Roma, le hizo grabar la historia de su vida con el Padre Pío, en la que contaba que durante casi 10 años, 1921 a 1930, había tenido relaciones íntimas con él y que después él las tenía con Cleonice Morcaldi. El padre Justino, del convento del Padre Pío, le creyó y la apoyó. El 9 de mayo instaló 2 equipos de grabación, en la celda del Padre Pío y en la hospedería, a ver si podía descubrir alguna prueba contundente contra el Padre Pío. Lo apoyaba el religioso, no sacerdote, Fray Maseo. La primera grabación estaba tan mal hecha que casi no se oía, pero creyeron que corroboraba su idea de la inmoralidad del Padre Pío, pues decían que se escuchaba el ruido de un beso en la conversación del Padre Pío con la señorita Cleonice Morcaldi. Monseñor Terenzi llevó esta grabación al Santo Oficio, donde se desencadenó una turbulencia eclesiástica. El padre Justino, con la anuencia del superior y el visto bueno del padre Buenaventura de Pabullo, definidor general, de Monseñor Pietro Palazzini y de Pietro Parente, siguió grabando. En total fueron unas 37 grabaciones. También recogía los pedacitos de las cartas que el Padre Pío rompía y echaba al basurero para pegarlas y ver si había algún indicio de inmoralidad. Lo que parece que no sucedió fue que hicieran grabaciones en el confesionario, pero en la hospedería se grabó la confesión de alguien que allí se confesó. El padre Pellegrino, el superior, queriendo saber qué había de cierto en toda aquella madeja, manifestó: tomé la llave de la hospedería y me escondí en la segunda estancia desde la que podía observar todo. El Padre Pío durante el coloquio con cada una de las beatas tenía apoyados los codos sobre la mesa y las palmas de las manos sobre las mejillas, escuchando atentamente y respondiendo alguna vez. Le espié 3 veces en 3 días distintos y siempre vi la misma escena y comprobé que su comportamiento era honesto y puro. Por eso, no continué. Pero el Santo Oficio, preocupado por tantas acusaciones, tomó la decisión de enviar un visitador apostólico para investigar las denuncias de inmoralidades y de los malos manejos económicos de la Casa Sollievo. Nombró para este fin a Monseñor Carlo Macquarie, quien llegó a San Giovanni da Taandou el 30 de julio de 1960 y estuvo 2 meses investigando, preguntando a testigos y viviendo con todos los gastos pagados en la Casa Sollievo. Elvira Serritelli reafirmó bajo juramento las acusaciones que había grabado ya anteriormente sobre sus relaciones con el Padre Pío por casi 10 años. Monseñor Macquarie entregó la relación de su visita el 5 de noviembre de 1960. El resultado de su visita era negativo para el Padre Pío, a pesar de tanto bien que había hecho durante los 40 años de apostolado. En su relación, Monseñor Macquarie manifiesta sus dudas sobre la conducta del Padre Pío en cuanto a la obediencia de las reglas monásticas y de su reserva en cuanto a hablar con las mujeres. Recomienda sacar al señor Battisti, que era el administrador de la obra Sollievo della Sofferenza,
y establecer un grupo de personas para controlar la correspondencia y las ofertas que se reciben. Sugiere controlar a los grupos de oración, fundados por el Padre Pío, pues considera que han sido focos de fanatismo, como el grupo de Padua. El Santo Oficio, por decreto del 31 de enero de 1961, ordenó que estaba totalmente prohibido a sacerdotes, y con mayor razón a los obispos, ayudar en la misa al Padre Pío. Que debía celebrar la misa en público a distintas horas para evitar la asistencia de mucho público. Que le estaba totalmente prohibido al Padre Pío recibir mujeres en el locutorio del convento o en cualquier otro lugar, y los superiores debían impedir cualquier acto de devoción hacia su persona. El Padre Pío aceptó todas estas normas con espíritu de obediencia sin guardar rencor para nadie. El Padre Eusebio afirma que un día vio al Padre Pío rezando fervorosamente y le preguntó: ¿tiene alguna preocupación esta tarde? Y le respondió: estoy rezando por el Padre Justino. A Elvira Serritelli continuó tratándola con amabilidad y perdonándola. Decía: es preciso tener caridad y rezar por ella para que el Señor salve su alma. El banquero de Dios. Otra fuente de disgustos para el Padre Pío tuvo origen en los sucesos desencadenados por Giambattista Giuffre, llamado el banquero de Dios. Él decía: quien me presta, duplica. Muchos obispados y órdenes religiosas le confiaron su dinero, pero, cuando quebró, quedaron debiendo millones de liras a los fieles que les habían prestado y de ahí surgieron problemas graves. El obispo de Padua, Monseñor Bortignon, tenía dos proyectos en 1956, construir un seminario menor y una casa de la Providencia con 2.000 camas para enfermos incurables o sin recursos. El proyecto total costaba 5.000 millones de liras. El primer año todo fue bien, pero el segundo año vino la quiebra y el obispo quedó debiendo millones de liras a sus fieles. El Padre Pío estuvo a salvo de los problemas, porque siempre se opuso a tener tratos con Giuffre por considerar injustas sus operaciones, al dar demasiado interés. El Padre Tarsicio Zullo manifestó: cuando regresé de Palestina y fui nombrado superior del convento de Foulla, el ecónomo del convento me dijo que todo el dinero de la comunidad lo había encomendado al banquero Giuffre, que daba 70, 80 y hasta 100% de intereses. La cosa me impresionó y se lo conté al Padre Pío, que me respondió: haz volver inmediatamente al convento el dinero de la comunidad. Espera un poco y verás qué golpes da San Francisco a los hermanos por este vilipendio de la pobreza. Pero la provincia capuchina de Foulla se había prestado entre 1955 y 1960 1.600.000 liras para distintas construcciones y, al perder el dinero por la quiebra de Giuffre, quisieron que el Padre Pío prestara dinero a su provincia para afrontar las deudas. En octubre de 1959 el provincial pidió formalmente ayuda financiera al Padre Pío para ayudar a su provincia. Pedía de 100 a 200 millones de liras. El Padre Pío le pidió que hablara con el administrador de la Casa Sollievo, señor Battisti, y con él llegaron a la conclusión de prestar solamente 40 millones. El recibo fue firmado en escritura formal por el provincial, el ecónomo provincial y el administrador Angelou Battisti. A los 2 meses el provincial volvió a pedir de nuevo de 100 a 200 millones, pero no se le concedió. Entonces, el padre provincial cambió de convento al padre Mariano, que era el capellán de la Casa Sollievo y quien recibía todos los días el dinero que venía en las cartas, destinado a esta obra. Las cosas estuvieron tirantes y el Padre Pío fue tachado de egoísta y poco colaborador por sus propios superiores. Capítulo V. Dones sobrenaturales. Bilocación. Este fue uno de los dones en que más sobresalió el Padre Pío. Estaba en su convento de donde nunca salía y, a la vez, lo veían en distintos lugares del mundo. Cuando el visitador Monseñor Rousi, en 1921, le preguntó cómo sucedía en él la bilocación, respondió: sobre la bilocación no sé cómo suceda. Una vez me he encontrado junto al lecho de una enferma de San Giovanni da Andou. Era de noche y yo estaba en el convento orando. Hará hace más de un año. Le di palabras de aliento. Ella dice que recé por su curación.
Esta es la sustancia del hecho. Yo no la conocía, pero me había sido encomendada. Otra vez me he presentado a un hombre en Torre Maiori, mientras yo estaba en el convento, y le he reprendido sus vicios y pecados, exhortándolo a convertirse. Después ha venido a verme aquí. El padre Tarsicio Zullo certifica que vio 2 veces al padre Pío en bilocación, estando predicando en Pozzuoli en 1954 y estando en Palestina en 1956. El mismo padre Pío se lo confirmó. Alfredo Viola, obispo de Salto, en Uruguay, manifestó: en 1937 Monseñor Fernando Damiani se encontraba enfermo del corazón y llegó a San Giovanni Rataandou con la idea de morir junto al padre Pío. De hecho, estando en el convento le dio un ataque, que durante 2 horas lo puso al borde del sepulcro. Llamaron al padre Pío y llegó cuando ya había pasado el peligro y, como Monseñor le reprendió por no haber venido antes, el padre Pío, sonriendo, le dijo: sabía que no morirías y, por eso, he continuado confesando. Cuando mejoró, el padre Pío le recomendó que regresara a su diócesis en Uruguay y continuase trabajando, ya que, cuando estuviera para morir, él personalmente se preocuparía de que estuviera bien asistido espiritualmente. En septiembre de 1941 yo celebré un congreso de vocaciones con motivo de mis 25 años de ordenación sacerdotal. La noche del 11 al 12 de septiembre, Monseñor Damiani tuvo un ataque al corazón. Monseñor Barbieri, que estaba de huésped, fue despertado con fuertes golpes en su habitación después de medianoche. Abrió la puerta y oyó una voz que le decía: Monseñor Damiani se muere, vaya a asistirlo. En la penumbra vio la sombra de un capuchino. Corrió a la habitación de Monseñor Damiani y lo encontró agonizante y con un papel en el que había escrito: Padre Pío. San Giovanni Rataandou. Los espasmos continuos del corazón me aniquilan. Damiani recibió la unción de los enfermos, estando aún en plena conciencia, y a la media hora falleció, asistido por 4 obispos y 6 sacerdotes, que habían venido al congreso. El padre Nazareno escribió: una tarde fui junto con el padre Pío a visitar a una terciaria enferma, Rafaelina Cerase. Le di la absolución in articulo mortis, en el momento de la muerte, y después volvimos al convento, de Santa Ana de Foulla. A las 4 de la mañana, vino un hombre a llamarme, diciendo que necesitaba 4 candeleros para ponerlos junto al cadáver de la terciaria, que ya había muerto. Fui de inmediato a decírselo a Piuccio, padre Pío, y él me dijo con sencillez: la he asistido yo y ha ido directamente al cielo. Creo que el padre Pío fue a asistirla en bilocación. El padre Agustín refiere: una vez le comenté de la vestición de Sor Beniamina, que yo realicé en Farensa el 8 de diciembre de 1931. Él lloraba conmovido, bendiciendo y agradeciendo a Jesús, mientras yo se lo contaba. También le hablé de que una hermana de esa comunidad me dijo que una mañana, después de la comunión, se le había aparecido él para confortarla y bendecirla. Yo le pregunté: ¿es cierto que se da sus viajecitos hasta Farensa? Sí, respondió humildemente. La hermana me dijo que le pidió que fuera también donde Sor Beniamina y tú le respondiste que no tenías permiso. ¿Es verdad? Sí, me confirmó. Pero frecuentemente va donde Sor Beniamina como iba cuando era seglar y se presentaba en su casa. Y esta querida alma va frecuentemente donde él. Entre ambos se intercambian misteriosas visitas espirituales por bilocación. El padre Rosario de Aliminusa declara que el verano de 1963 el padre Clemente de Milwaukee le contó lo siguiente: había en Estados Unidos una señora anciana con un tumor incurable. Un día recibió una fotografía del padre Pío de una amiga, que le dijo: este fraile te ayudará. Ella no le dio importancia, pero una noche se le apareció el padre Pío y le dijo: hazte católica y te mejorarás. Ella le pidió a su hija que llamara a un sacerdote católico, quien la preparó y así se hizo católica y se curó. El padre Eusebio, que conocía el hecho, le preguntó al padre Pío: padre, ¿usted hace viajes a América?
He sabido que ha ido a encontrar una señora enferma de un tumor. El padre Pío, sorprendido, respondió: ¿Y tú cómo lo sabes? Padre, cuando viaja, ¿qué lengua habla? El italiano. Así se confirmaba que era cierto que había estado allí en bilocación. En Roma, en vía del Tritone 53, en el apartamento de la condesa Virginia Salviuzzi, esperaban la bendición de la capilla. La condesa estaba hablando con los cardenales Pietro Casparri, su primo, y Augusto Silli, su cuñado. En ese momento entró una religiosa con una reliquia de la Santa Cruz en una cajita, contando que en la noche se le había presentado en su celda, en carne y hueso, el padre Pío, y le había dado aquella cajita con orden de llevarla al día siguiente a la casa de la condesa. La presencia de la cajita con la reliquia les convenció de que no había sido un sueño. Pocos días después, la condesa llegó a San Giovanni da Taandou para informarse, y el padre Pío le confirmó que la reliquia se la había dado él personalmente a la religiosa. El padre Eusebio Naatei aseguró: un día me llamaron a la portería y me encontré con el actor Carlo Campanili, quien me contó que tenía un hijo que le hacía sufrir mucho por su cleptomanía. Me confió que un día de profunda tristeza había visto al padre Pío en su casa de Roma. Y me pedía que se lo preguntara al padre Pío, pues no quería haber sido víctima de una alucinación. Por la tarde le pregunté al padre si conocía la casa de Carlo Campanili de Roma, porque él decía que había estado en su casa. Él no podía negarlo y respondió: cuando suceden esas cosas, aludía a la bilocación, el Señor permite que se vea solo a la persona interesada y lo que sucede en ese momento no más, pues de otra manera el Señor debería hacer muchos milagros. A partir de ese día, cuando le ayudaba a meterse en cama por las tardes, le decía: buen viaje, padre, y él simplemente me respondía: gracias. Ana Benvenuto relata: mi madre estaba en avanzado estado de gestación de su octavo hijo, que era yo. El 25 de julio de 1921 hacia las 5 de la mañana se despertó y vio al pie de su cama un padre capuchino que le sonrió y desapareció. A partir de ese momento, se le quitaron todos los temores que tenía y a las 24 horas me dio a luz a mí con toda normalidad. Después de 19 años reconoció en el padre Pío al capuchino que la visitó al darme a luz. Y me pidió que, al confesarme con él, le dijera si había sido él. Yo se lo pregunté y, bajando la voz, me respondió: te lo diré, si me prometes que no se lo dirás a nadie. Se lo prometí y me dijo que aquel capuchino había sido ciertamente él. En julio de 1957 fue hospitalizado en la clínica de San Severo de Foggia, a 60 kilómetros de San Giovanni da Taandou, el padre capuchino Plácido de San Marco en estado gravísimo con cirrosis hepática. La habitación del enfermo estaba bien cerrada. Era la medianoche y el enfermo estaba plenamente despierto. En ese momento de la noche, se presenta ante él el padre Pío y, sonriendo, le dice: padre Plácido, puedes estar tranquilo que de esta no morirás. Y luego siguió hablando de otras cosas. El capellán del hospital, padre Alberto, también capuchino, tuvo noticia del hecho y, al trasladarse uno de esos días a San Giovanni da Taandou, le dijo al padre Pío: como ha estado en San Severo, visitando al padre Plácido, y no te has dignado visitarme a mí que soy el superior. Cállate, respondió el padre Pío. Es verdad, he estado en San Severo, pero no se lo digas nadie. El padre Onorato Marcucci cuenta que un día de julio de 1968 le dijo al padre Pío: padre, mañana voy de viaje a Lourdes, me dé la bendición y me asista en el viaje. Quiere venir a visitar a la Virgen conmigo. He estado tantas veces, pero ¿qué dice? Usted no ha salido nunca del convento, está diciendo mentiras. No, a Lourdes no se va solo en tren o en coche, también se va de otros modos. La señora Giovanna Boschi Rizzani declaró en el proceso: nací en Udine el 18 de enero de 1905. Mi padre era masón y vivía como masón. En su última enfermedad, la casa era vigilada día y noche por los hermanos masones para que no entrase ningún sacerdote. Algunas horas antes de su muerte, mi madre,
muy piadosa, estaba junto a su cabecera llorando y orando. De pronto, vio salir de la habitación la figura de un fraile capuchino. En aquel momento sintió que el perro daba gritos lastimeros como presintiendo la muerte de su patrón. Entonces, mi madre bajó por las escaleras al jardín para soltar al perro. Fue en ese momento que le vinieron con fuerza los dolores del parto y allí mismo me dio a luz a mí con ayuda del mayordomo. Después del parto, tuvo el valor de subir las escaleras conmigo en brazos y correr a la cama del esposo moribundo. Los masones, que estaban de guardia, y el párroco de San Quirino, que había llegado para atender al moribundo, vieron la escena del parto a distancia. El mayordomo, sabiendo que había un sacerdote a la puerta esperando, gritó a los masones que, si no querían que atendiera al moribundo, al menos pudiera atender a la niña y bautizarla, pues podía morir siendo prematura. Así pudo entrar el sacerdote y atender al moribundo, que murió confesándose y pidiendo perdón. Mi madre, después de la muerte de mi padre, se trasladó a Roma. Durante mis estudios del liceo yo estaba atormentada con dudas de fe, debido a lo que nos decían algunos profesores incrédulos y racionalistas. Una tarde de 1922, junto con una amiga, fui a la Basílica de San Pedro para que algún sacerdote aclarara mis dudas, pero a esa hora no había ninguno. Faltaba media hora para cerrar. Dando unas vueltas por la basílica, encontramos a un joven capuchino y le pedí que me confesara. El padre me aclaró mis dudas. Después de confesarme, esperé con mi amiga a que saliera del confesonario para despedirme, pero no salía. Cuando llegó el sacristán, abrió el confesonario y no había nadie. Era un misterio. En las vacaciones estivales de 1923, me acerqué con una tía a San Giovanni da Andou para conocer al famoso Padre Pío. Cuando pasó el Padre Pío, me miró y dijo: Giovanna, te conozco, naciste el día en que murió tu padre. Al día siguiente pude confesarme y me dijo: hija mía, por fin has venido. ¿Cuántos años te estoy esperando? El año pasado te acercaste con una amiga a la Basílica de San Pedro y te confesaste con un padre capuchino. ¿Recuerdas? Aquel capuchino era yo. Hija mía, escúchame. Cuando estabas para nacer, la Virgen me llevó a tu casa y me hizo asistir a la muerte de tu padre. Me dijo: él se salva por las oraciones y lágrimas de su esposa y mi intercesión. Reza por él. La esposa está para dar a luz una niña, te la confío. Hazla lo más resplandeciente posible, porque un día quiero adornarme con ella. Hija mía, tú me perteneces. Me has sido confiada por la Virgen María. Ella me dijo que vendrías a mí, pero que primero te encontraría en San Pedro. El año pasado te encontré en San Pedro y ahora has venido aquí. Así que vendrás frecuentemente a San Giovanni da Andou y yo tendré cuidado de tu alma para que conozcas la voluntad de Dios. Hacia fines de 1919 el Padre Pío estaba un día quitándose los ornamentos en la sacristía y había un señor que lo miraba fijamente. Decía: sí, es él, no me equivoco. Cuando la gente salió, se acercó, se puso de rodillas y llorando le dijo: Padre Pío, gracias por haberme salvado de la muerte. El Padre Pío le puso la mano en la cabeza y le dijo: no a mí, hijo mío, sino a nuestro Señor y a la Virgen dale las gracias. Después estuvieron hablando unos minutos. Al salir, algunos le preguntaron qué había sucedido y relató: yo era capitán de infantería y un día en el campo de batalla había un terrible fuego. Cerca de mí vi un fraile pálido, de ojos vivos y bellos, que no tenía el distintivo de capellán y que me llamó diciendo: capitán, aléjese de ese lugar, venga aquí. Voy hacia él y en ese momento, en el lugar donde estaba primero, explotó una granada que abrió un gran hoyo. Si hubiese estado allí hubiera volado por los aires. Quise agradecerle al fraile, pero ya había desaparecido. Otro colega, ese mismo día, me contó que un fraile le había salvado también de un grave peligro de muerte y lo mismo dijeron algunos soldados. Entre ellos había uno que dijo que era el Padre Pío, el santo del convento de San Giovanni da Andou,
que se hacía ver en los campos de batalla. Y yo por curiosidad, más que por fe, vine a ver si el fraile que me había salvado era él, porque tenía su figura bien grabada en mi mente. Ahora que lo he visto, pueden imaginar mi sorpresa y la gratitud que siento por él. Soy feliz de haberle podido agradecer personalmente y de besarle sus manos sagradas. Anota el padre Damaso de Sanelia Appianisi, superior del convento. Diversos pilotos de la aviación angloamericana de varias nacionalidades, ingleses, americanos, polacos, palestinos, y de diversas religiones, católicos, ortodoxos, musulmanes, protestantes, judíos, que durante la Segunda Guerra Mundial, después del 8 de septiembre de 1943, se encontraban en la zona de Bari para cumplir misiones en territorio italiano, fueron testigos de un hecho clamoroso. Cada vez que en el cumplimiento de sus misiones militares se acercaban a la zona de Gárgano, cerca de San Giovanni Rataandou, veían en el cielo a un fraile que les prohibía tirar allí las bombas. Foggia y casi todos los centros de la región de la Puglia sufrieron repetidos bombardeos, pero sobre San Giovanni Rataandou no cayó ni una bomba. De este hecho fue testigo directo el general de la Fuerza Aérea Italiana, Bernardo Rousini, que entonces formaba parte del Comando de Unidad Aérea, cooperando en Bari con las fuerzas aliadas. El general Rousini me contó que entre ellos hablaban de ese fraile que se aparecía en el cielo y que hacía que sus aviones volvieran atrás. Todos los que lo oían se reían incrédulos, pero, como el episodio se repetía y con pilotos diversos, intervino el comandante general en persona. Tomó el comando de una escuadrilla de bombarderos para destruir un depósito de material bélico alemán que estaba precisamente en San Giovanni Rataandou. Todos estábamos curiosos de conocer el resultado de aquella misión. Cuando la cuadrilla regresó, todos fuimos de inmediato a pedir información. El general americano estaba desconcertado. Contó que, apenas llegaron cerca del pueblo, él y sus pilotos vieron surgir en el cielo la figura del fraile con las manos levantadas. Las bombas se soltaron solas, cayendo en los bosques, y los aviones dieron vuelta atrás sin ninguna intervención de los pilotos. Todos se preguntaban quién era aquel fantasma a quien los aviones le obedecían misteriosamente. Alguien le dijo al general que en San Giovanni Rataandou había un fraile con las llagas, considerado un santo, y que quizás podía ser él. El general, incrédulo, dijo que apenas fuera posible iría a comprobarlo. Después de la guerra, el general, acompañado de algunos pilotos, se acercó al convento de los capuchinos. Apenas entró en la sacristía, se encontró con varios religiosos entre los que reconoció de inmediato a quien habían obedecido los aviones. El padre Pío se le acercó y, poniéndole la mano en la espalda, le dijo: «Así que eres tú quien nos quería matar a todos». El general se arrodilló delante de él. El padre había hablado como de costumbre en dialecto de Benevento, pero el general estaba convencido de que había hablado en inglés. Los dos se hicieron amigos y el general, que era protestante, se convirtió, haciéndose católico. Perfume sobrenatural. Era una manifestación de la presencia del Padre Pío. Así le dijo a Cleonice Morcaldi en 1922, cuando le preguntó qué significaba el perfume. Fueron muchísimas las personas que sintieron el perfume, incluso a muchos kilómetros de distancia de su convento. Era una manifestación sensible de su presencia en bilocación en lugares distintos. El padre Tarsicio Zullo lo sintió muchas veces. Una vez era tan fuerte que le preguntó: «Padre Pío, ¿de dónde viene este perfume?». Y respondió: «De la sangre». Su director, el padre Agustín, en su diario declara: «Cada cierto tiempo siento el perfume y algunos días más frecuentemente». El padre Pellegrino, que fue su superior, manifestó: «Personalmente, he notado el perfume». Había dos tipos de perfume. Uno era el de la sangre de las llagas, que era un olor a sangre, pero no desagradable. El otro era un perfume Pritarnachar al que he sentido dos veces. Una en el año 1953 y la segunda la noche de la muerte del Padre Pío, mientras lo vestíamos.
Yo y el doctor Sala nos dimos cuenta de lo extraordinario del hecho. No puedo decir qué tipo de perfume era, pero era intensísimo. El padre Rafael, que tantos años vivió en el mismo convento que el padre Pío, certificó, en el coro, durante el rezo del oficio divino, a veces se advertía un perfume particular que emanaba de las llagas de sus manos sangrantes. El mismo perfume fue advertido más de una vez en su celda, cuando iba a hablarle de cualquier asunto. Una tarde, después de la cena, mientras toda la comunidad iba al coro, el padre Pío, que había pasado en esos momentos, dejó tras de sí una estela del perfume que inundó todo el corredor. El padre Anastasio, que me precedía, se volvió y me dijo: Rafael, siente, ahora ha pasado el padre Pío que ya está a la puerta de su celda. El doctor Adolfo Affatato, hijo espiritual del padre Pío, manifestó: durante mi viaje de bodas estaba en Sirmione. A un cierto momento, mi coche quedó invadido de un perfume intenso. Le dije a mi esposa: aquí está el padre Pío. Se me ocurrió prender la radio y en ese momento él estaba hablando. Al regresar del viaje de bodas, le dije al padre Pío, pero en Sirmione. No me dejó terminar la frase y añadió: creías que te iba a dejar un solo momento. Sobre haber sentido el perfume hay muchísimos testimonios, por ejemplo de Antonio Bianchi, Francesco Fontana, Cleonice Morcaldi, Nina Campanilli, Vittoria Vintrella, padre Jacinto de Adario, Dr. Raa Manelli, Damena Coutognola, Eduardo Bianco y muchos otros. Éxtasis. Muchas veces caía en éxtasis y no se daba cuenta de nada de lo que pasaba a su alrededor. El padre Agustín certificó que en 1913 los éxtasis los tenía 2 o 3 veces al día y duraban desde 1 hora hasta 2 horas y media a veces. El padre Guillermo en sus Cenni, apuntes, sobre el padre Pío, escribió que en 1911, estando en el convento de Benafro, al recibir la comunión y dar gracias, nosotros, presentes, no podíamos dejar de estar arrodillados. El padre Pío abría los ojos y los tenía así durante una media hora, indicando que algo extraordinario estaba pasando ante su vista. De esto estábamos convencidos, pues a veces sonreía, a veces se entristecía o alzaba la voz con fuerza, orando a Jesús por la conversión de algún pecador o recomendándole a los bienhechores o pidiendo la paz y la salvación para todos. Un día el padre Agustín invitó al doctor Pozzi a asistir a uno de esos éxtasis después de la comunión y pasó una vela encendida delante de sus ojos. El doctor lo llamó y no respondió, pero, al llamarlo el padre Agustín, como superior, inmediatamente despertó. El doctor Nicola Lombardi certificó: un día fui llamado donde el padre Pío y lo vi echado en cama con los ojos abiertos y fijos en algo que estaba delante. Le dirigía la palabra a Cristo, a la Virgen y a su ángel custodio. El diálogo duró una media hora en mi presencia y de otros religiosos. Acabado el diálogo, al retirarse los personajes con quienes hablaba, él cerraba los ojos y se dormía. Pero, si el superior en este estado de sueño lo llamaba aún desde fuera de la celda y sin que sintiera su voz como hizo en mi presencia, se despertaba riendo y bromeando como si no hubiera pasado nada. El padre Alessio Parente afirma: muchas veces, entrando en su habitación para acompañarlo a la sacristía para oír las confesiones, lo encontraba en éxtasis con el rostro transfigurado y con una extraordinaria belleza en el rostro de un color rosado. Sus ojos, a veces, estaban cerrados y otras abiertos y fijos hacia la pared de la celda. Estaba tan absorto que no sentía el ruido de las llaves al entrar. Luces sobrenaturales. El padre Rafael de S. Elia Pianisi en su escrito Acceni manifiesta: llegué a San Giovanni Rataando el 17 de septiembre de 1919. Dormía en una celda angosta frente a la celda número 5 del padre Pío. La noche del L9 al 20 de septiembre no podía dormir por el calor. Hacia medianoche me levanto de la cama y abro la puerta. Todo estaba oscuro. Apenas la lucecita de una lamparita de petróleo. Mientras estaba en la puerta para salir, veo que llega el padre Pío del coro, donde había estado rezando. El padre Pío estaba todo luminoso con una imagen del niño Jesús en sus brazos.
Andaba lentamente y murmuraba alguna oración. Pasó delante de mí todo radiante de luz y no se dio cuenta de mi presencia. Solo algunos años después me di cuenta de que era el primer aniversario de haber recibido los estigmas. El padre Agustín escribe en su diario el 8 de abril de 1946, un anciano, vecino de nuestra casa, llamado Nicolás Pacienza, de una bondad y simplicidad extraordinaria, me contó que hacía bastantes años, una noche de verano se despertó y vio la habitación del Padre Pío toda iluminada de una luz más brillante que el sol, y el Padre Pío estaba resplandeciente en medio de la luz. El buen anciano, ante tal visión, exclamó: «Dios mío, ¿qué será el paraíso?». He podido verificar que desde su era se puede ver la ventana del Padre Pío. En septiembre de 1925, el Padre Pío fue operado de una voluminosa hernia inguinal por el doctor Giorgio Festa en el mismo convento. El Padre Pío no quiso que le pusieran cloroformo y aguantó consciente todos los dolores de la operación, pero, al llevarlo a su habitación, se desvaneció y el doctor pudo observar sus llagas como lo había hecho 5 años antes y ver que tenían los mismos caracteres antiguos. Entonces, observó que de los bordes de la llaga del costado salían radiaciones luminosas. Vivir sin comer. Algo que admiraba a los médicos era cómo podía sobrevivir casi sin comer ni lo mínimo indispensable. El padre Dámaso de Sanelia Appianisi dice: una vez estuvo sin comer durante 20 días. El padre Agustín aseguraba que apenas comía unos 20 gramos de alimento cada 24 horas. Fray Modestino afirma que un día le dijo el Padre Pío: «Hijo mío, ruega por mí. Tengo el vientre hinchado y me duele, y esto precisamente hoy que he comido solo 30 gramos de alimento. El mejor favor que me puede hacer el superior es el dispensarme de comer». Lo más maravilloso es lo que él contaba con gracia para hacer reír a sus hermanos, pero que fue un hecho real. Durante una enfermedad se pesó y pesaba 83 kilos. Al restablecerse, luego de 3 días sin haber tomado ningún alimento, pesaba 86 kilos. Había engordado 3 kilos sin haber comido nada en esos 3 días. Esas son las maravillas de Dios, que alimenta el cuerpo de los santos solamente con la Santa Comunión. Este milagro lo declaró en el proceso su superior, Padre Rafael. Por eso, no es de extrañar lo que refiere el 5 de mayo de 1956 el Padre Carmelo con ocasión del Simposio Internacional de Afecciones Coronarias. El doctor británico Ewans declaró: «Para nosotros los médicos el Padre Pío está biológicamente muerto. Hay que tener en cuenta la cantidad de calorías que consume diariamente en el desempeño de su actividad y, por otra parte, las que recibe nutriéndose tan poco, al límite de la sobrevivencia. Hay que pensar también en la sangre que pierde todos los días como él mismo ha testificado y se prueba en el examen de las vendas del costado. Así que por la fuerza del principio científico de las calorías necesarias para la existencia humana y de las leyes que regulan el equilibrio físico-psíquico del organismo, para nosotros los médicos está biológicamente muerto. Dicho de otro modo, humanamente es imposible que un hombre pueda sobrevivir en esas condiciones y que pueda trabajar sin descanso todos los días. Fiebre altísima. Algo incomprensible para los médicos era constatar que tenía fiebres altísimas que a cualquier ser humano normal lo hubieran llevado a la tumba. El padre Paulino afirma que, cuando el Padre Pío estaba en el cuartel, se rompían los termómetros que le ponían para medirle la fiebre, pues solamente marcan hasta 42 o 43 grados. El padre Ezequías Cardone certifica que el último domingo de agosto de 1945 el Padre Pío estaba en cama con fiebre. El superior le ordenó medirse la fiebre y el doctor Avenia le dio el termómetro. Después de pocos segundos, se rompió por el excesivo calor. El médico confirmó que se había roto por la presión interna del mercurio, pues el Padre Pío no había hecho ningún movimiento extraño. El doctor Giorgio Festa, después de haber visitado al Padre Pío con el doctor Ramanelli, declaró que había presentado fiebre de hasta 44 y 44,5 grados. En otra ocasión afirma el Padre Lorenzo, que fue superior del convento: «Yo mismo le medí la temperatura con un termómetro traído de Roma por el doctor Festa y señaló 48 grados. El Padre Paulino,
en sus memorias, certifica que, siendo superior en diciembre de 1916, cayó el padre Pío enfermo. Dice, mi extrañeza fue grande, cuando, al retirarle el termómetro de baño, vi que la columna de mercurio había alcanzado los 52 grados. El padre Pío decía que esa altísima temperatura se debía a que estaba ardiendo por dentro de tanto amor a Dios y a los demás. Por eso, podía seguir viviendo por la gracia de Dios. Levitación. Es elevarse del suelo por el poder de Dios y no solo estando en éxtasis. Afirma el padre Pierino Galeone, un día, después de confesar, vi al padre salir del confesonario y elevarse unos 2 metros. Parecía estar en una nube y llegó como por encanto al altar, donde hizo la genuflexión y entró en la sacristía, pero la gente no vio nada y estaba esperando que saliera del confesonario. En el mediodía, los religiosos del convento le preguntaron, «Padre, ¿dónde fue esta mañana?» Él, sonriendo, respondió, «Esta mañana después de confesar, me he levantado y he tenido un desvanecimiento. Creía que iba a caerme. He rezado a los ángeles que me ayudaran y me han sostenido, haciéndome caminar por encima de las cabezas de la gente. Qué duras eran, parecían ladrillos». Y con una risa general se terminó el incidente. El mismo padre Pío, al preguntarle el visitador apostólico Monseñor Rossi en 1921 sobre este hecho, que algunos le habían comentado, respondió, estaba confesando en la sacristía, que estaba llena de hombres. Hacía mucho calor y se sofocaban, pidiendo ayuda. Pensé que lo mejor era salirme para que ellos también salieran. Al salir, no podía bajar los escalones del confesonario, porque había mucha gente. Tuve que pasar por la fuerza por encima de aquellos hombres, al menos sobre los primeros, y me encontré fuera. Entonces regresé para hacerlos salir. Conocimiento sobrenatural. El padre Pío poseía el don de conocer la conciencia de sus penitentes y otras muchas cosas por la gracia de Dios. El padre Rómulo declaró, el padre Benito me contó que él confesaba a una mujer que comulgaba frecuentemente. Un día el padre Pío le escribió para advertirle que aquella mujer tenía un pecado oculto y que el Señor estaba cansado de ella. El padre Benito trató de preguntarle, pero ella no decía nada. El padre Pío le dijo cuál era su pecado y ella no lo pudo negar. María Pompilio cuenta el hecho siguiente, que escuchó en su propia casa al padre prior de Santa María Maggiore, que decía a otros 2 sacerdotes, esta mañana me he convencido de lo que es el padre Pío. Estaba él orando en el coro, mientras yo también estaba en el coro dando gracias después de la misa. En un cierto momento se acercó fray Constantino y le dijo, Padre Pío, en el pasillo hay un señor que quiere confesarse, ¿puedo hacerle entrar? El padre Pío ni respondió ni se movió. A los pocos minutos, de nuevo fue a decirle lo mismo. Entonces el padre Pío levantó la cabeza y le respondió, ese señor ha hecho esperar 25 años a nuestro Señor, y no me puede esperar 5 minutos. Yo salí al corredor y vi al señor impaciente que me dijo, Padre, tengo temor de que me rechace el padre Pío, porque son 25 años que no me confieso. Yo le di ánimo y, en ese momento, apareció el padre Pío que lo llamó y lo invitó afablemente a confesarse. Un día subieron a San Giovanni da Andou 2 hijas de un doctor de San Marco in Laamis. Su padre les había prohibido besar la mano del padre Pío para no contagiarse de su enfermedad. Las 2, viendo que todos besaban la mano del padre Pío, para no ser menos, se acercaron, pero el padre Pío les dijo, no, obedeced a vuestro padre. Las pobres se pusieron coloradas y maravilladas de que el padre Pío supiese algo que a nadie habían manifestado. En mayo de 1954 la logia masónica de Monza mandó a San Giovanni da Andou a una joven, hija de un sacerdote, con el fin específico de cambiar hostias consagradas por otras sin consagrar a ver si el padre Pío se daba cuenta. También tenía el propósito de poner veneno a ver si era descubierto. El asunto llegó a oídos del padre Michael Angelou, a quien se lo dijo una amiga de la joven. Yo, padre Tarsicio, le hablé al padre Pío, el cual,
sintiendo el pecado que se quería cometer hacia Jesús Eucaristía, lloró mucho durante varios días hasta que el peligro desapareció. Y es de anotar que, cada vez que la joven se acercaba a comulgar, el Padre Pío, sin conocerla, la saltaba siempre, sin darle la comunión. El cardenal Giuseppe Siri contaba el 23 de septiembre de 1972, recuerdo un hecho personal. Un día recibí del Padre Pío un telegrama, sin haberle pedido nada, en el que me exhortaba a tomar cierta iniciativa en un problema en el que estaba dudoso hacía mucho tiempo. No recuerdo haber hablado de esto a nadie. No pude comprender cómo él lo sabía. Me llegó el telegrama y me señaló el camino. Lo seguí y todo llegó a buen término. Pío Gerardo Trombetta cuenta el caso de su hermano, subteniente del ejército italiano, que fue hecho prisionero en los combates de El Alamein, en el norte de África, el 24 de octubre de 1942. A la familia se le comunicó oficialmente que había sido dado por desaparecido. Mi madre estaba sumamente triste y lloraba mucho por el dolor, pensando que estaba muerto. A la mañana siguiente de recibir la noticia, fui a la misa del Padre Pío y, después de orar un poco, me dijo: manda un telegrama a tu madre y dile que esté tranquila. ¿Está prisionero? Sí, dijo él. ¿Está herido? No. Pasaron algunas semanas sin noticias, pero hacia mediados de diciembre recibimos una tarjeta de mi hermano que escribía desde Egipto. De Egipto lo enviaron a la India, donde estuvo hasta el final de la guerra, siendo repatriado en 1946 después de 3 años y medio de prisión. Cuando regresó, lo llevé para que agradeciera al Padre Pío, quien le recordó y le repitió la misma frase que él había escrito en la tarjeta: hubiera preferido morir en combate. El Padre Pío le llamó la atención, porque, en vez de agradecer al Señor por estar vivo, había preferido morir. Nina Campanilli, hija espiritual del Padre Pío, escribió en sus memorias del Padre Pío que en 1917 su madre se enfermó gravemente. El médico de cabecera no estaba y la visitó otro doctor que le diagnosticó pulmonía doble y mandó que le aplicaran sanguijuelas. La señorita Nina fue a pedirle oraciones al Padre Pío y él le dijo: que pulmonía ni pulmonía, lo que tiene es malaria. Nina corrió a su casa, le quitó las medicinas que tomaba su madre al igual que las sanguijuelas y, al llegar el médico de la familia, reconoció que se trataba de malaria. Por lo que, con un tratamiento adecuado, se curó en poco tiempo. Profecía. Es el don de conocer el futuro por el poder de Dios. A veces era su propio ángel custodio quien le hacía saber ciertas cosas, que no hubiera podido conocer de modo natural. El padre Aurelio, capuchino, en su relación del año 1916 declara que el Padre Pío le aseguró que, de los 14 seminaristas de los que era director espiritual, 2 se saldrían pronto, 6 llegarían a las órdenes menores, pero no al sacerdocio, y solo 6 llegarían a ser sacerdotes, como así sucedió. El padre Galeone declaró: un día el Padre Pío, después de celebrar la misa y dar gracias, llamó a un hombre que estaba cerca y lo llevó a su celda. Después de media hora, el hombre salió pálido. Le pregunté si todo estaba bien. Al principio no quería hablar, después me dijo que el Padre Pío le había asegurado: dentro de una semana dejarás este mundo. No temas, prepárate con humildad. Yo te estaré cercano y yo mismo te acompañaré al cielo. El Padre Pío no lo conocía y era la primera vez que venía a San Giovanni Rattaandou. Les comunicó a sus amigos la noticia y, a la semana, como le había dicho el Padre Pío, murió. La sobrina del Padre Pío, Pia Forgioni, declaró que durante la Segunda Guerra Mundial fue con una amiga, llamada Titiana Romano, a visitar a su tío el Padre Pío a San Giovanni Rattaandou. Después de 3 días, el tío les dijo: partan de inmediato o será demasiado tarde. Tomen el coche hasta San Severo y de San Severo tomen el tren hasta Termoli, y después el tren Termoli-Campobasso hasta Pietrelcina. Obedecí, no de buena gana por no poder estar más tiempo con el tío. Llegamos a Termoli y tuvimos que ir al refugio por las alarmas antiaéreas.
Llegadas a la estación de Pietrelcina vimos, mirando hacia Benevento, que la ciudad estaba envuelta en una nube de humo. Supimos que Benevento y, especialmente la estación, había sido duramente bombardeada. Después supimos también que la estación de Foulla había sido destruida la misma mañana de nuestra partida. Entonces entendimos que aquel largo viaje había sido, porque el tío había querido que regresáramos sanas y salvas y evitar que hubiéramos tardado mucho tiempo en llegar a casa, pues de inmediato toda la región de la Puglia quedó en los americanos. El general Tarsilo Quarti declaró en el proceso que, después de visitar al padre Pío en San Giovanni Rattaandou con un joven ingeniero, fueron ambos a pedirle su bendición para partir a sus destinos, ya que debían presentarse al día siguiente a sus trabajos.